En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, paz y bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Queridos fieles, quiero darles la bienvenida a este tercer tratado de religión. El tema que vamos a tocar es el tema del primado de Pedro, el tema del papado, del pontificado. Este tratado lo vamos a dividir en tres etapas o en tres partes. La primera etapa o la primera parte vamos a hablar definitivamente o concretamente sobre el primado de San Pedro. Esto es, vamos a definir lo que es el primado de Pedro. Los objetivos en esta primera parte son dos. Primero, es dar a conocer los fundamentos de la doctrina católica en cuanto al tema del pontificado. El segundo objetivo es responder a las herejías de los herejes protestantes en este tratado. La segunda parte vamos a hablar en concreto del oficio, porque una cosa es que definamos, una cosa es que demos el fundamento del por qué creemos que Cristo dejó a Pedro como primer papa. Y otra cosa es el oficio que define la iglesia, magisterio, los patriarcas, los padres de la iglesia, de lo que corresponde al oficio petrino. Y por último, la tercera etapa es respuesta a las objeciones y herejías de los modernistas contra el sedevacantismo. Vamos a hablar sobre si hay la posibilidad de que la cátedra de San Pedro quede vacante y cuál es el fundamento, cuál es el sustento que nosotros tenemos. Antes que nada vamos a definir, como ya es costumbre, lo que es la palabra. Número 1. Vamos a definir la palabra primado. La palabra primado quiere decir el primero. Tiene la primacía. ¿Qué quiere decir esto? O sea que es el primero de los llamados, el primero de los apóstoles. Jerárquicamente está por encima de los apóstoles. Es lo que quiere decir primado. Esto quiere decir que tiene preeminencia sobre las demás personas, en este caso sobre los demás apóstoles. La segunda palabra es papado, papa. ¿Qué quiere decir la palabra papa? Viene en cuanto a la cuestión doctrinal, es el referentismo o el señalamiento o el nombramiento que se le da, el nombre que se le da a aquella persona que ocupa el cargo de Pedro, el cargo, el ministerio, el deber petrino. Esto es, el Papa. ¿Pero qué significa la palabra Papa? La palabra Papa viene de griego, papas, que significa padre. Es el padre de la fe. Es el primero de los padres. Entre los padres es el padre de los padres. Y por último, sumo pontífice. Aquí viene una cuestión que más adelante vamos a responder en cuanto al tema del protestantismo. Sumo pontífice. La palabra pontífice, pontifex, significa puente. Recordemos que la religión, la palabra religión significa volver a unir entre
la criatura y el creador, es la unión que tiene la criatura con el creador. Esa es la religión, es la relación. Y el pontífice es el puente. En este caso, el sumo pontífice, que es el papa, es el sumo puente, el que ayuda a unificar a la criatura con el creador. Como dice el apóstol San Pablo, nosotros somos embajadores de Cristo, o sea, son el puente entre Cristo y los hombres. Viene una cuestión con los protestantes. Cuando el católico de la calle empieza a dialogar con los protestantes le dicen: en la Biblia no aparece el nombre de Papa. Es más, Cristo no le dijo: tú eres Petrus, tú eres Petro, tú eres piedra, y ahora serás el Papa de la iglesia que yo fundé. Así dicen los protestantes. Dice: a ver, católico, ¿dónde la Biblia dice que Pedro fue el primer Papa? ¿Dónde la Biblia dice que Jesucristo fundó el primado de San Pedro? Porque primado es que quiere decir que es el primer papa. No, un momento. Cuando nosotros decimos que primado quiere decir primero, no nos referimos a que sea el primer papa. Que sí es el primer papa, pero no a la manera como en conveniencia ellos quieren. La palabra primado sí significa primero, pero no primer papa. No se dejen confundir. Aquí hay un error, ya sea por ignorancia o por mala fe, porque quieren destruir a la iglesia. Entonces dice el católico, vamos a leer la Biblia. Y comienza con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, luego Hechos de los Apóstoles. Luego, como no encuentra la palabra papa, porque le quiere ganar al protestante y enseñarle que porque en la parroquia, porque a lo mejor en un grupo de catequesis, en acción católica, en la adoración nocturna, o porque una prudente y devota monjita le enseñó que en la Biblia está el primado de Pedro. Entonces él cree que ahí está la palabra primado, cree que ahí está la palabra papa. Entonces busca la carta a los romanos, la primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios, Gálatas, termina el Nuevo Testamento y no encuentra la palabra papa. Y como no la encuentra, le dice al protestante: tienes razón. En la iglesia católica, los sedevacantistas, los tradicionalistas me engañaron. ¿Por qué? Porque me dijeron que en la Biblia estaba el primado de Pedro, el papado, y yo lo busqué y no está. Ahora me voy a tu secta. ¿Por qué? Porque ellos me engañaron. Y así es como el católico se hace protestante. ¿Por qué? Porque no hubo una formación, no hubo un interés genuino por parte de los pastores de la iglesia. Hablamos de los legítimos pastores, sedevacantistas. Tienen que venir de la línea de Monseñor Zuc. Entonces no hubo una genuina preparación y se hace protestante. O cuántos no conocemos que fueron catequistas, o incluso del modernismo, que hoy en día los están preparando contra el sedevacantismo. Los preparan contra el sedevacantismo, pero no contra el catolicismo, contra el protestantismo. Y les dicen: ahora ustedes son ministros de la Eucaristía. Ministros de la Eucaristía. Y después llega alguien con la Biblia, el ministro de la Eucaristía de los modernistas, le escucha y de ser un hereje modernista se pasa a ser un hereje protestante. Pero ¿qué pasa entonces con la doctrina? ¿Está o no está en la Biblia? Padre, no nos confunda, no nos tenga en este suspenso. ¿Qué hay? ¿Sí o no? ¿Sí está o no está? La respuesta es que sí está. Sí está la doctrina. Está la doctrina, mas no la palabra. Es como, digan un evangélico, un bautista, un pentecostal: búscame la palabra Trinidad. No está en la Biblia, está la doctrina. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa. O sea,
tres personas en un solo Dios verdadero. Ahí está la doctrina de la Santísima Trinidad. Génesis capítulo 18. En el encinar de Mamre estaba Abraham a las puertas en el día más caluroso, en el momento más caluroso, y se le presenta Yahvé, el Señor, Dios Todopoderoso. Se le presentan tres varones. Hay un error de interpretación. ¿Por qué? Para acomodar a la interpretación protestante de los testigos de Jehová y de algunas sectas protestantes. Y dicen, ahí los ángeles. Hay una mala interpretación, no son ángeles. Porque dice, vio tres varones. Y si nosotros comparamos Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19, vemos que en Génesis 18 dice varones, tres varones. Ahí va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en 19 es Lot, al que se le aparecen dos ángeles. Allí sí se le aparecen dos ángeles. Bueno, dejando este punto a un lado, ahora veamos la doctrina. Porque los protestantes quieren saber dónde la Biblia dice papa. No, pues no existe. No está la palabra papa. No dice Cristo, tú eres Pedro y ahora todos te nombrarán papa. ¿Por qué? Les voy a decir algo a los protestantes que les va a doler, pero que esto es una realidad bíblica. No todo fue escrito en la Biblia, no todo está en la Biblia. Hay cosas que sí están en la Biblia y hay demasiadas cosas que no están en la Biblia. Pero el problema del protestante es que como él empezó a existir a partir del siglo XVI, él no conoce la historia de los primeros 16 siglos del cristianismo, que eran católicos solamente. El protestante solamente se brincó de la Biblia, de la última página de la Biblia, que es en el libro del Apocalipsis, se brinca hasta el siglo XVI con Martín Lutero. 16 siglos en blanco. Durante 16 siglos nadie sabía del cristianismo. No, claro, sí sabían del cristianismo porque la única religión cristiana era el catolicismo, que han habido herejes y el protestantismo es la suma, es la reunión de todas las herejías que han habido y que existirán. Ese es el protestantismo. Y el modernismo es la suma mayor del protestantismo. ¿Por qué? Porque por lo menos los protestantes reclaman directamente que no son católicos. En cuanto al modernismo, ellos son peores que los protestantes porque se disfrazan de católicos, haciéndose pasar por católicos, pero enseñando doctrinas contrarias. Una de ellas la comunión de pie y en la mano. Otra de ellas los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Otra de ellas es que se supone que todos nos salvamos en todas las religiones. Pero si eres sedevacantista, si eres tradicionalista, no, tú no te vas a salvar en el sedevacantismo. ¿Por qué? Porque tienes que reconocer al Papa. Bueno, pero dime tú, ¿las demás religiones reconocen al Papa? No. ¿Pero en las demás religiones sí se pueden salvar? Sí. ¿Y por qué en las demás religiones se pueden salvar? Es que el concilio. Entonces si llevas el concilio, cúmplelos en su mayoría. Deja de ser ambiguo, nada más porque nosotros representamos la piedra de tropiezo para tus pies, como Cristo se volvió piedra de tropiezo para los judíos. Y lo persiguieron hasta matarlo. He ahí el tradicionalismo, he ahí el sedevacantismo. Por eso es que el sedevacantismo es la postura verdadera. ¿Por qué? Porque somos piedra de tropiezo, somos escarnio de los herejes modernistas. Pero regresando al tema, regresando al punto. ¿Qué dice la Biblia con respecto al tema del primado de Pedro? Primera objeción de los protestantes. Cristo no dejó a Pedro como primer papa. Los católicos interpretamos mal la Biblia. O sea, ahí en su propio argumento nosotros podemos darle jaque mate al protestante. O sea, sí está la doctrina, solamente que tú no lo quieres ver. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que en la Biblia el católico puede fundamentar y sustentar su doctrina. Solamente que tú no quieres reconocer esa verdad. Es el problema del protestante. Veamos qué dice la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a analizar ahora el contexto. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 en adelante. Viniendo después Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Respondieron ellos, unos dicen que Juan Bautista, otros Elías, otros en fin Jeremías o alguno de los profetas. Díceles Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió, diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado eso la carne y sangre u hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo cuanto atares sobre la tierra será atado también en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Hasta aquí la lectura, hasta el versículo 19. Analicemos el contexto. Primer punto. Encontramos en el texto bíblico cómo empieza Cristo a hablar con sus discípulos. Dice la Escritura en el versículo 13, que vino a la región de Cesarea de Filipos. El protestante que se llega a involucrar un poquito en la Biblia, conoce un poquito de lo que se llama arqueología bíblica, sabe que hay una cueva en Cesarea de Filipos, una catacumba, que los primeros cristianos, bueno, no sé si lo sepan, ¿verdad? Pero les voy a platicar un poquito de esto. Esto se llama contexto histórico. Repito, esto que les voy a mencionar se llama contexto histórico. En Cesarea de Filipos, en 1997, el arqueólogo judío Ben Yosef descubre en Cesarea de Filipos una catacumba, una cueva, que en realidad era una catacumba, donde los primeros cristianos, o más bien los cristianos del siglo II, del segundo siglo, se reunían allí, por miedo a los judíos, para celebrar la fracción del pan, o sea, la misa. ¿Por qué? Porque allí en esa región se cree, por tradición, que fue donde Cristo le entregó las llaves a San Pedro y donde fundó la iglesia. Esta catacumba data del año 116, casi un año después del pontificado de santidad del Papa Alejandro I, Alejandro Magno, San Alejandro Magno. Entonces, viene aquí esta cuestión, aquí viene esta pregunta. Si los primeros cristianos del siglo II, porque eran las comunidades perseguidas, iban a la región de Cesarea de Filipos porque allí por tradición se cree que es donde Cristo fundó la iglesia y le entregó las llaves a San Pedro, ¿por qué es que los protestantes no quieren reconocer esto? Porque como eso no está en la Biblia, recuerden que es una revelación, para ellos una revelación mocha, incompleta. Bueno, aquí en Cesarea de Filipo, ¿por qué los cristianos piensan que es donde allí en esa cueva que se descubrió recientemente en 1997, ¿por qué se cree que en esta región de Filipos se piensa que es donde Jesucristo nuestro Señor le entregó las llaves a San Pedro? Sencillo, porque en esa región, en aquel entonces, en aquel tiempo, los paganos que iban a aquella comunidad habían establecido una piedra de altar, un ara, eso se llama ara. Ponían unas piedras, apilaban unas piedras y sobre esa piedra ponían una losa, o sobre esas piedras, ese cúmulo de piedras, ponían una losa grande en un altar y lo habían edificado al dios de los pastores. Los paganos iban allá a adorar al dios de los pastores. ¿Y dónde más hubiera Cristo, el Dios, el pastor supremo, el verdadero Dios, para que pastoreara a su iglesia y dejar allí institucionado, dejar ahí fundado, dejar allí fundada la primacía de San Pedro? Por eso es que se cree, por tradición, por los primeros cristianos, que allí Cristo le entregó las llaves de San Pedro, las llaves a San Pedro, las llaves del reino de los cielos, y
fundó la iglesia. Ahora, vamos a analizar el texto bíblico. En el versículo 14, vemos cómo Jesucristo nuestro Señor empieza a entablar un diálogo con los apóstoles, con la primera pregunta que hace. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Buena pregunta para comenzar un discurso, una enseñanza. Porque cada vez que Jesús hablaba, o incluso cada vez que Jesús hacía una pregunta, viene una enseñanza teológica, una enseñanza profunda, que ilumina el entendimiento de quienes le seguimos. Dice Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, Andrés, Santiago, Juan, Judas Iscariote, Judas Tadeo, su primo, todos empezaron a hablar. Unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas, o Jeremías. Jesús no era Juan el Bautista, Jesús no era la encarnación o la reencarnación de Elías o de Jeremías o algún profeta. De hecho, si nosotros trasladamos estas preguntas para hoy en día, podemos deducir claramente, con muy buena claridad, que los protestantes tienen versiones diferentes de Jesús. Testigos de Jehová, un buen profeta. Miguel el arcángel en el cielo. Mormones, un semidios. Adventistas del séptimo día, Miguel el arcángel. De hecho, de ahí se copiaron los testigos de Jehová porque no pudieron ser originales y se copiaron de los adventistas del séptimo día, de la doctrina milenarista o como se pronuncia, de William Miller. Milenarista, muy bien, milenarista, para decir que Jesús es Miguel el arcángel en el cielo. Y entonces Jesús dice, no, yo no soy nada de eso. Ahora viene la pregunta directa a los verdaderos cristianos, esto es, a los obispos, a los pastores de la iglesia, a los sacerdotes, los frailes, las religiosas, las monjas, a todos nosotros que somos sedevacantistas, que somos de la iglesia verdadera. Nos pregunta, ¿y para vosotros quién soy yo? Entonces, en aquel entonces, dice San Agustín de Hipona, también compaginó mucho con el pensamiento de San Juan Crisóstomo. Se dice por los grandes pensadores y filósofos católicos cristianos, eruditos en el tema, muchos deducen que esta pregunta, en aquel momento con esta seriedad, causó un silencio aproximado de media hora. ¿Por qué? Porque los apóstoles no sabían qué decir, qué contestar, hasta que al apóstol San Pedro, por medio del Espíritu Santo, lo ilumina para responder. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que ha de venir. Entonces, aquí lo que hace San Pedro por parte del Espíritu Santo, Jesucristo lo va a remunerar, porque ahora empieza un diálogo entre San Pedro y Cristo. Desaparecen en esta escena los apóstoles y en escena únicamente quedan Cristo y el apóstol San Pedro. Esto se llama coherencia del texto en su contexto. A diferencia de lo que enseñan los protestantes, que no es más que incoherencia, dicen, Jesús movió el dedo. Ahorita van a ver en qué movió el dedo, según dicen los protestantes. Eso es una incoherencia. Debe de seguir una coherencia, algo lógico. Entonces desaparecen los apóstoles de la escena y solamente en escena quedan Cristo y Pedro. Pero ¿qué es lo que hace Pedro por inspiración del Espíritu Santo? Número 1, reconoce a Jesucristo, o sea, le dice quién es Hijo de Dios, del Dios vivo, porque también es Dios. Y la misión de Cristo, ser el Mesías. Libro de la Sabiduría, capítulo 2. Incluso la profecía de Isaías, que han taladrado mi carne al punto que se pueden ver mis huesos. Lo llevan como oveja al matadero. Identifica la misión del Mesías, salvar al mundo, venir a la redención del mundo porque es el cumplimiento de las profecías. Entonces Cristo, número 1, reconoce a Pedro. Bienaventurado eres Simón Barjona o Simón Pedro,
hijo de Jonás. Así como tú dices que yo soy hijo de Dios vivo, tú eres hijo de Jonás. Ahora yo te voy a dar una misión. Tú identificaste la misión que el Padre me dio a mí. Ahora yo te doy una misión. Y ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y aquí es donde los protestantes dicen, ahí movió Jesús el dedo. Oh, no. En su afirmación de Pedro, funda la iglesia. Y ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La lógica del texto, si nos vamos a una lógica rigurosa, académica, claramente literaria, podemos deducir que Cristo en ese momento no movió ningún dedo. No está diciendo, tú eres Pedro, y sobre la afirmación que tú estás haciendo, allí voy a fundar la iglesia, o en ello voy a fundar la iglesia. No tendría sentido. De hecho, según el criterio protestante, esto no tendría coherencia. Sin embargo, gracias a Dios, Cristo no es protestante. Cristo no fundó una iglesia protestante donde cada quien tome mis palabras y entiéndala como pueda o como quieran. Cristo fundó una iglesia, claro, una iglesia de raciocinio, de pensamiento, de criterio. ¿Por qué? Porque más adelante le dice a Pedro, o sea, este es el diálogo, la escena es Cristo, Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y todo cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay un problema que se encuentran los protestantes. Y es que Cristo a Pedro es el único de los apóstoles que le da las llaves del reino de los cielos. Mateo 18:18, que es otro de los argumentos de los protestantes, dicen, pero también a los apóstoles les dijo, todo cuanto ataren en la tierra será atado en los cielos, todo cuanto desatar en la tierra será desatado en los cielos. Claro, pero si leemos el contexto, cuando dice en Mateo 16:18 es de fundación y autoridad. Deja la autoridad a Pedro sobre los apóstoles. Y en Mateo 18:18 es el poder que le dejó a los apóstoles, o más bien dicho a Pedro, ahora se lo da a los apóstoles, pero no como a Pedro. No en el mismo sentido ni en el mismo contexto que a Pedro, sino que aquí se los da en tema de jurisdicción. La iglesia es jurisdiccional. Tenemos la iglesia docente y la iglesia discente. La iglesia docente es la que enseña, la que da juicio. La iglesia discente es la enseñada, la que se remite y se subyuga al juicio de la iglesia docente. Llaves, la imagen de las llaves. Los protestantes no entienden qué es el tema de las llaves o cuál es la imagen de las llaves, pero yo se los voy a dar. El tema de las llaves o la imagen de las llaves en la Biblia implica poder, autoridad. Aquí hay una enseñanza, o vamos a ponerlo así, hay una doble enseñanza. ¿Por qué digo, padre, por qué dice usted que aquí hay una doble enseñanza? Sencillo. Bueno, a mí me gusta ver las cosas de una manera sencilla para poder comprenderlo todo. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, encontramos la imagen de Sobná. Era el amo de llaves de un pueblo, pero él no era judío. Sin embargo, estaba profanando la tierra judía, haciendo un sepulcro para sus ídolos, un altar para sus dioses. Entonces, Dios se enoja contra Sobná. Sobná, ¿quién era? Era el amo de llaves
del palacio del rey. Otra vez, Sobná era el amo de llaves del palacio del rey. ¿Y quién era el amo de llaves? La mano derecha. La mano derecha del rey. Cuando el rey no estaba, el amo de llaves se quedaba. Y todo lo que dijera el amo de llaves se tenía que hacer como si el mismo rey lo enseñase. Con limitaciones. No todo poder, con limitaciones. ¿Por qué con limitaciones? Porque no puede contradecir ni dar leyes contra el rey. Porque es simplemente un sirviente de la mano derecha, pero no puede ir contra la misma cabeza, que sería el rey. Entonces Sobná desobedece la ley de Dios. Y Dios, por medio del profeta Isaías, dice: ve a aquel que se está haciendo el sepulcro en lo alto de la peña y dile: tú, ¿qué tienes que ver con esto? Tú serás arrojado. Dios te quitará tu lugar, el Dios verdadero, Yahvé. Y en aquel entonces llamaré a Eliakim, hijo de Hilcías, y le pondré las llaves de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Esta imagen se vuelve a replicar en el Nuevo Testamento. Aquí vamos al contexto cultural e histórico. En la historia del judaísmo había un imperio, un rey, el rey David, luego el rey Salomón. El rey David, al igual que el rey Salomón, tenían a su mano derecha. La mano derecha no era la esposa. La mano derecha era alguien de confianza. Alguien que uno lo podría tomar como su mejor amigo. Alguien que le puede dejar hasta la propia vida. Porque cuando se va el rey, él queda como embajador. Él queda como vicario. Es lo que quiere decir vicario. Vicarius Christi. Queda como vicario, o sea, en representación de Cristo, del rey. Hace de cuantas veces sea necesario de rey. En el Nuevo Testamento, el nuevo reino ya no es el terrenal. Ya no nos vamos a subyugar a la ley del hombre. En el Nuevo Testamento nos subyugamos a la ley de Dios. Porque Cristo es el sumo rey. Y como sumo rey, se tenía que ir a prepararnos una morada. San Juan 14, del 1 al 6. Yo me voy al Padre para prepararos una morada, para que a fin donde esté yo, estén también vosotros. Entonces Cristo se va al Padre, regresa al Padre. Pero la iglesia no la deja desproveída, no la deja desamparada, sino que le deja a Pedro como padre, como cabeza de la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? Lo primero es que sabemos que la autoridad es la segunda mano, la mano derecha, la segunda persona más importante después de Cristo, después de la Santísima Virgen, es el Papa. El Papa es la representación de Cristo aquí en la tierra. Y aquí viene esta pregunta importante. ¿Y por qué decimos que entonces Pedro se queda como pastor? En el último capítulo del Evangelio de San Juan, que es el capítulo 21, versículo del 15 al 17, leemos lo siguiente. Acabada la comida, dice Jesús a Simón Pedro: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis corderos. Segunda vez le dice Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Respondióle: sí, Señor, vosotros sabéis que yo os amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Dícele por tercera vez: Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se contristó de que por tercera vez le preguntase si le amaba, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces bien que yo te amo. Díjole Jesús: apacienta mi grey. Vemos aquí, Jesús
es el rey. Jesús tiene todo poder. Jesús le da las llaves del reino de los cielos solo a Pedro. No hay ningún otro pasaje donde le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pues que tenía muchas llaves. No, todo poder lo tiene Cristo. Ese poder, esa potestad, parte, más bien dicho, de esa potestad, la deja a Pedro. Pedro es el amo de llaves. El rey se fue a prepararnos una morada en la gloria eterna, en el reino de los cielos. Cuando venga Cristo, Pedro dejará su lugar de amo de llaves para ocupar otro lugar. Eso lo veremos en el siguiente tema, el fundamento de la iglesia. Entonces, Cristo es el sumo rey, Pedro es el amo de llaves. A él hay que obedecer, porque él abrirá y nadie encerrará. Él cerrará y nadie podrá abrir. Jesús le repite eso mismo en Mateo 16, 19. Todo cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y todo cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Con limitaciones, repito, no todo lo que diga Pedro está correcto. Eso lo vamos a ver en el apartado número 3, con respecto al sedevacantismo. Porque aquí la gente malinterpreta el texto bíblico, como dice, todo, bueno, si él dice una herejía, ahora ya no va a ser herejía porque el Papa lo dice. Entonces, como el Papa lo dice, esa herejía, entonces deja de ser herejía y se convierte en doctrina de la iglesia. No, no funcionan así las cosas. Segundo, Cristo es el buen pastor. Cristo conoce a sus ovejas. Y a su grey unificada con un solo pastor, la deja a Pedro. Primero, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi grey. Los corderos son los apóstoles, los sacerdotes. Las ovejas son los fieles. La grey es la mezclanza entre las ovejas y los corderos. Los corderos porque ellos santifican, o sacrifican más bien dicho, al cordero pascual en el altar. Las ovejas porque ellas van hacia donde el pastor les indica. A donde el pastor les guía, allí van las ovejas, porque el pastor tiene que ir de frente a ellas. Entonces, Cristo es el buen pastor y Pedro es el que va a apacentar la grey. La grey es la iglesia en su totalidad. Por eso es que el Papa domina sobre los apóstoles. Cristo le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Imagínense esta escena. Están los 11 apóstoles, Cristo en medio de ellos y Pedro a un lado de ellos. Y Cristo dirigiéndose a Pedro como en Cafarnaúm, al igual como en Cesarea de Filipo, le vuelve a decir, vuelve este diálogo entre Cristo y Pedro, pero ahora Cristo resucitado, Cristo glorioso, porque Él ya se va. Entonces ahora sí va a dejar a la iglesia encargada a alguien. No puede dejarlo así porque sí. Y viene esta parte. Están todos los apóstoles y les dice a Pedro, al que le negó 3 veces, pero aunque le negó, siguió a lo lejos a Jesús. En cambio, los otros apóstoles se desaparecieron, huyeron, se dispersaron por miedo a que los matasen. Entonces Cristo le dice, ¿me amas tú más que estos? Y dícele Pedro, sí Señor, yo te amo. Y le dice Cristo, apacienta mis corderos. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro de nuevo le dice, sí Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y por último, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi grey. A diferencia de los demás apóstoles, al único que también le habla sobre apacentar la grey es a Pedro. Entonces los apóstoles entendieron esto, que Pedro quedaba sobre encima de ellos. Y al momento de narrar los evangelios, porque algo que debemos de conocer,
Los apóstoles no escribieron nada. Si alguien les dice, es que Mateo escribió, no, momento, ¿dónde sacas tú que Mateo escribió? Primero fue la tradición oral y después la tradición escrita. Lo que los discípulos escuchaban de los apóstoles, los escribanos, lo iban precisamente escribiendo. Los apóstoles nunca narraron nada. Escribieron nada. Todo fue narrado. Todo fue por predicación, por catequesein, que es la predicación. De viva voz, de los apóstoles a los discípulos y de los discípulos a los demás. Pero para que esto quedase plasmado y no hubiera contradicción en la doctrina, empezaron a plasmarlo. Lo que predicaban los apóstoles lo empezaron a plasmar en los evangelios. Y esto quedó así porque Pedro siempre fue reconocido como el primero. Vamos, un ejemplo clarísimo es cuando el apóstol San Mateo narra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, los nombres de los apóstoles. También San Marcos, San Lucas, donde aparecen las listas de los apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles. Veamos cómo lo narran los 3 evangelios sinópticos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, por sobrenombre Pedro, y Andrés su hermano. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. El publicano, Santiago el hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo vendió. Si leemos a San Marcos, también vamos a encontrar que dice primero Simón, Pedro, Andrés su hermano, San Lucas por consiguiente. Y aquí viene la pregunta, ¿y de verdad fue Pedro el primero en ser llamado? La respuesta es no. Pedro no fue el primero en ser llamado. De hecho, si leemos San Juan capítulo 1, el primero que fue llamado fue Andrés, su hermano, y luego Andrés llama a Simón, pero ni siquiera podríamos decir el segundo en haber sido llamado. Fue como el tercero o el cuarto, porque Andrés era discípulo de Juan, y Andrés iba con otros 2 discípulos, eran 3. Entonces siguieron a Cristo en San Juan capítulo 1. Y al seguir a Cristo, Jesús les dijo, vengan y síganme. Y le siguieron. El primero que le siguió fue Andrés. Luego los otros 2 discípulos de Juan. Y después Andrés va por su hermano Simón. Ya vamos por el cuarto. Y le presenta a Jesús y Jesús le cambia el nombre. De ahora en adelante ya no serás Simón, sino te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, peña o roca. San Juan 1:42. Entonces, aquí los protestantes, las herejías protestantes que niegan la primacía de San Pedro, tienen que torcer, manipular astutamente el texto bíblico para engañar a las personas. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la primacía de San Pedro, no se habla de que haya sido el primero en haber sido llamado de los apóstoles. Pero es que Mateo capítulo 10, sí, Mateo capítulo 10 narra que el primero, el que está en preeminencia, es Simón Pedro sobre los demás apóstoles. No es que haya sido primero Pedro, el segundo Andrés, el tercero no, porque no los estaban contando. No era 1, 2, 3, ni que estuviéramos en la escuelita, en la primaria, para estar enumerando a los apóstoles. Se dice primero Simón Pedro por la preeminencia, porque está por encima de los apóstoles. Y no se puede negar si nosotros nos vamos a una exégesis crítica, a una exégesis bíblica crítica. No se puede negar eso porque se está hablando de la preeminencia. Ahora, cuando el apóstol San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y en la primera carta a los Corintios, incluyendo también la segunda carta a los Corintios, se menciona de que él va de viaje y luego regresa con los apóstoles, al primero el que le rinde cuentas siempre es a San Pedro. Siempre. Al primerito que le da cuentas es a Pedro. Al que siempre le rinden cuentas los apóstoles y las demás personas de sus actos es a Pedro.
San Juan lo comprendía antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más bien dicho, durante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se adelanta, llega a donde estaba la tumba y la encuentra, pero él no podía pasar primero, sino que se espera que llegase Pedro y él pasase primero, porque él está por encima en dignidad de los apóstoles. El Papa es el dulce Cristo en la tierra. Santa Catalina de Siena. El Papa es el único hombre que lleva el cántaro de la fe y de la gracia. Seguidle. Beato Juan de Ávila. El Papa es a la Iglesia lo que el corazón a nuestro cuerpo dianda. ¿Quién eres tú? Sumo Pontífice, príncipe de los obispos, heredero de los apóstoles, Abel por el primado, Noé por el gobierno, Abraham por el patriarcado, Melquisedec por el sacerdocio, Aarón por la dignidad, Moisés por la potestad, y Cristo por la unción. San Bernardo. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles, excelentísimo Señor Loret, el hijo exento de la tribu, del Evangelio de San Mateo, capítulo 17. Conclusión. Cristo fundó una sola iglesia, así como Dios en el Antiguo Testamento eligió un solo pueblo. La iglesia cristiana suple al antiguo pueblo porque la ley antigua terminó con la muerte de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios elige a Aarón para ser el sumo sacerdote, el sumo pontífice, el puente entre Dios y los hombres. Cristo nuestro Señor elige a San Pedro como sumo pastor de la grey. En el Antiguo Testamento, Dios elige a los levitas para ser sus sacerdotes y ofrecer sus holocaustos al Dios Altísimo. En el Nuevo Testamento, Cristo elige a los apóstoles y a sus sucesores para que fueran sus sacerdotes y que éstos ofreciesen las hostias, esto es Cristo mismo. Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, que sobrepone su primacía, o sea, su preeminencia sobre los demás apóstoles.